Un cordial saludo, mi nombre es Solmaira Costa, eh, del curso Enfoques Curriculares. Buenas tardes, mi nombre es Orley Miranda y comenzamos con la actividad de enfoques curriculares. Buenas tardes, mi nombre es Gina Arteaga y mi rol sería el de orientadora escolar. Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Marta y mi rol en esta actividad es de coordinadora académica. Buenas tardes, mi nombre es Carla Andrea Pimienta Díaz y mi rol en esta actividad es de maestro 2. ujú. Descripción del Bueno, la problema verdad, desde el aula. bueno, Bueno, no sé si la nosotros como, estudiante podría dar un inicio antes de describir el problema en el aula. Le cedo la palabra al estudiante. gracias, pues bueno, nosotros como estudiantes Guayú de la institución Eusebio Séptimo Marín, contamos con saberes profundos y tradicionales por nuestros ancestros, como los conocimientos de saberes de la gestión del agua, desde que somos un desierto, sabes que la Guajira es muy desertiosa, como la elaboración de artesanías con fibras naturales y los sistemas parentescos de las historias que nos explican nuestras relaciones con la tierra. Sabes que nosotros como Guayú trabajamos con la naturaleza. Pero sin embargo, como las clases de matemáticas y la ciencia de lenguas castellanas, los saberes no se mencionan ni se integran, como por ejemplo, cuando nos enseñan mediante las necesidades del volumen, no nos explican con el agua, lo que hacemos como nosotros como ancestros y los abuelos nos enseñan, como calcular la cantidad de las medidas. Siempre nos dicen números, números y números, mas no nos enseñan desde la práctica central que venimos trabajando nosotros. Y de ahí yo parto que además de ahí es de menudo que nos cuentan también la correlación y se rompe ahí donde comienza la brecha entre la cultura escolar y nuestra cultura guayo. Pienso que desde ahí vienen los problemas, los detallitos y las dificultades entre nosotros con la educación. Ese es mi punto de vista por el comienzo de la apertura del curso y el conceptos curriculares. ¿Qué me dice la compañera, la docente, que me realimentan en esa parte? Bueno, teniendo en cuenta lo que acaba de decir la estudiante, vamos a ir con la descripción del problema, ya que hay que profundizar acerca de la situación problemática en el aula. Entonces, en el aula de la institución etnoeducativa técnica Eusebio Séptimo Mari, se evidencia una limitada articulación entre los saberes ancestrales del pueblo guayú, como comentaba la estudiante, y los contenidos del currículo escolar. Aunque los estudiantes poseen un amplio conocimiento cultural transmitido desde su entorno comunitario, estos saberes no solo son aprovechados de manera significativa. Dentro de nuestras prácticas pedagógicas como docentes, tenemos una consecuencia, ya que los estudiantes presentan dificultades para relacionar los contenidos académicos en su contexto sociocultural, lo que afecta a la comprensión, la motivación, el interés y el aprendizaje. Además, esta desarticulación contribuye a la pérdida progresiva de la identidad cultural y lingüística, especialmente en el uso de la lengua guayunaiki dentro del entorno escolar. Es algo que hemos fallado nosotros como docentes de yendo perdiendo las tradiciones y las costumbres de la cultura guayú, sabiendo que es una institución etnoeducativa que se basa dentro de lo étnico de la cultura guayú. También podemos, dentro de nuestra introducción, en la propuesta de innovación curricular surge como respuesta a la necesidad de
fortalecer la relación entre los saberes ancestrales del pueblo wayú y los contenidos académicos desarrollados en el aula. En el contexto educativo actual, resulta fundamental promover la educación pertinente que reconozca la diversidad cultural y responda a las características propias del estudiante desde un enfoque constructivista. El aprendizaje se concibe como un proceso activo en el cual el estudiante construye su conocimiento a partir de sus experiencias previas dentro de su entorno y la interacción con otros. En ese sentido, los saberes ancestrales guayú se convierte en una base fundamental para el desarrollo y el aprendizaje significativo. Asimismo, esta propuesta busca promover una educación intercultural que valore la identidad cultural, fomente la inclusión y la fortaleza, formando estudiantes críticos y reflexivos, comprometidos con su comunidad. Para ello se plantean estrategias pedagógicas innovadoras que los integren a cada uno de los estudiantes. Nuestra justificación de la problemática es que podemos fortalecer esta propuesta que busca promover una educación más intercultural, que valore la identidad cultural y fomente la inclusión, que fortalezca la equidad, fomentando estudiantes críticos y reflexivos comprometidos con su comunidad. Para ello se plantean ciertas estrategias pedagógicas innovadoras que integren a la cultura, la lengua y las prácticas dentro de un proceso educativo. Nuestro objetivo general sería diseñar una propuesta de innovación basada en el enfoque constructivista que permita integrar los saberes ancestrales guayú con los contenidos académicos, promoviendo un aprendizaje significativo y contextualizado. Dentro de nuestros objetivos específicos sería promover estrategias pedagógicas que articulen los saberes ancestrales con los contenidos del aula, fortaleciendo la identidad cultural y lingüística de los estudiantes mediante la inclusión a la lengua del Guayunequi en el proceso educativo. También fomentar el aprendizaje significativo a través de metodologías activas que respondan al contexto sociocultural de los estudiantes. En la implementación de esta propuesta es fundamental debido a la necesidad de brindar una educación que responda a las características culturales y sociales lingüísticas dentro de los estudiantes de la cultura wayú, que actualmente se desarticularon entre el currículo escolar y los saberes ancestrales, ya que esto limita el desarrollo del aprendizaje significativo, afectando tanto el rendimiento académico como una identidad cultural de los estudiantes. Desde una perspectiva pedagógica, se integran los saberes propios dentro del contexto que permite que los aprendizajes sean más pertinentes y significativos. Además, fortalecer el sentido de la pertenencia, la autoestima y el conocimiento dentro de la cultura propia. De igual manera, esta propuesta contribuye al cumplimiento de los lineamientos de la educación en Colombia, promoviendo una educación inclusiva, intercultural, equitativa, en la que reconozcan y valoren la diversidad cultural como un elemento enriquecedor del proceso educativo. Es Es fundamental recalcar que estas estrategias pedagógicas simplemente se basan por el hecho de que la comunidad estudiantil guayú no se avergüence de su cultura, no se avergüence de sus raíces, ya que por no saber muy bien la lengua en español, tengan miedo a pronunciar una palabra mal, porque dentro del aula se pueden burlar o los mismos docentes no pueden entender y es un arraigo para que el estudiante se sienta más incluido dentro de las actividades pedagógicas de la institución. Cedo la palabra a la otra docente.
Buenas tardes. Esta propuesta se apoya en la importancia de una educación contextualizada, donde el aprendizaje tenga sentido para el estudiante y integrar la cultura wayuu en el aula no solo fortalece el conocimiento, sino también la identidad, el respeto por la diversidad y la permanencia escolar. El enfoque curricular. Enfoque curricular. El enfoque curricular adoptado es el contributista, el cual plantea que el aprendizaje no es una simple transmisión de conocimientos, sino un proceso activo donde el estudiante construye su propio saber a partir de experiencias, interacciones sociales y contexto cultural. En este enfoque, el docente actúa como mediador del aprendizaje, diseñando estrategias que permitan a los estudiantes relacionar los contenidos académicos con su realidad, con su contexto. En este caso se prioriza la integración de los saberes ancestrales Wayuu como elemento clave del proceso educativo. El enfoque curricular de esta propuesta es fundamental en el contributivo, eh, en el cual Vygotsky considera que el desarrollo humano es un proceso de desarrollo cultural, siendo la actividad del hombre el motor del proceso de desarrollo humano. En otras palabras, el aprendizaje es un proceso activo en el que el estudiante construye su conocimiento a partir de su entorno y con los demás. En esta propuesta, el enfoque va de la mano con la educación intercultural, permitiendo integrar los saberes del pueblo wayuu dentro del currículo. El docente en este caso actúa como mediador, facilitando experiencias de aprendizajes que promuevan la construcción social del conocimiento. Este enfoque busca generar aprendizajes significativos, contextualizados y culturales, donde el estudiante no solo aprenda, sino que fortalezca a su vez su identidad y sentido de pertenencia dentro de la institución y con los demás. Cedo la palabra a mi compañero. Bueno, yo como estudiante vengo y retroalimento la propuesta nuevamente, escuchando a de las dos docentes, ya que la propuesta por articulación de ambos saberes considero que debería ser muy valiosa, pero necesaria y ajustar unas claves, unos puntos claves que siempre hay que verlos. Bueno, por lo positivo que se recomendaría es la identidad de los estudiantes, lo que sin duda mejoraría su comportamiento con el aprendizaje, ¿cierto? Sin embargo, para que funcione deberían incluir la participación activa y sabio de los guayú. Sabe que casi no se tienen en cuenta esa parte. Ellos serían como los colaboradores del diseño y la enseñanza de los contenidos, no solo como invitados, sino como ocasionales. También sería importante capacitar a los docentes en interculturalidad, sabe que no solamente en las materias, sino en relacionarlos, incluirlos y conocer más sobre nosotros como guayú. Así ellos integran sus saberes ancestrales de manera coherente con los objetivos curriculares. Además, la propuesta que se daría como nosotros estudiantes debería evitar reducir también los saberes guayú a los ejemplos culturales y tradicionales y tratarlos como conocimientos válidos y complejos que enriquecen al currículo y, por ejemplo, en las ciencias se podía enunciar la biología, el desierto de Guajiro, que es muy amplio y grandísimo también, por supuesto, y muy conocido, de la perspectiva guayú y desde la ciencia emocional, compartiendo ambas visiones. Pienso, mi punto de vista, esa parte. Creo que es justo y necesario que siempre nos tengan en cuenta nuestras tradiciones y costumbres. Teniendo en cuenta lo que dice el estudiante, esta propuesta se fundamenta en el enfoque constructivista,
en el cual concibe al estudiante como un sujeto activo en la construcción de su conocimiento desde un enfoque que plantea que el sujeto activo en la construcción de su conocimiento es un aprendizaje que no es solamente un proceso de transmisión de contenido, sino una construcción que se da a partir de la interacción con el entorno. Las culturas y las experiencias previas se retoman por aporte de los autores como Vygotsky, quien resalta la importancia de la interacción social y la zona del desarrollo próximo en el aprendizaje. Piaget, quien plantea que el conocimiento se construye a partir de la experiencia y la actividad del sujeto, y Paulo Freire, quien propone una educación crítica contextualizada y transformada desde el enfoque constructivista, que permite integrar los saberes ancestrales guayú dentro de un proceso educativo, promoviendo el diálogo y los saberes, la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento. Dentro de las áreas del saber, esta propuesta tiene un enfoque interdisciplinario, integrando diferentes áreas del conocimiento para lograr un aprendizaje más significativo, como dice la, la estudiante, que sea también contextualizado entre las principales áreas que se destaquen, como la lengua y la comunicación, para así fortalecer el guayunaiki y el español. La lengua, las ciencias naturales como relación con el entorno a la naturaleza y los saberes ancestrales sobre el territorio. También serían las ciencias sociales dentro de la identidad cultural, la organización social y las tradiciones del pueblo guayú, ética y valores, respeto por la diversidad cultural y el fortalecimiento dentro de la identidad de asignaturas y grados que abordan la propuesta. Los grados serían básica primaria y la secundaria. Las asignaturas serían Guayunaiki, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua castellana, ética y valores, ya que sería un apoyo más opcional para mejorar este, dentro del aporte que le hago a la estudiante, que sea más estratégico y metodológico a la hora de realizar el, la propuesta que tenemos hoy en día. Es por eso por eso que les decimos que nosotros como estudiantes es la parte de conexión que hace, que nos hace en la educación formal. Por eso algo es ajeno a su identidad. Es por esa parte. Por eso es lo que afecta la motivación y a la comprensión profunda de los temas que nosotros siempre venimos tratando con ellos. Por eso más un enfoque más constructivista dentro de del aula para que el estudiante se sienta un poco más incluido dentro de las estrategias pedagógicas que cada docente debe de ejercer mediante las asignaturas que toquen. Por ejemplo, como acabé de decir, ciencias sociales, porque dentro de la comunidad guayú se arraigan las posiciones sociales como el palabrero, las madres tejedoras, por eso se arraigan este, esos valores para que el estudiante se sienta un poco más incluido dentro de las actividades pedagógicas que están dentro del aula. También sería la lengua y comunicación, que en este entonces sería español, porque este busca fortalecer también el guayunaiki y el español. Como le venía comentando, que como docente podemos observar de que los estudiantes a veces se sienten cohibidos de hablar el español porque su lengua principal es la lengua guayunaiki. Entonces se sienten cohibidos de poder hablar en español porque a veces no saben ciertas palabras y a la hora de expresarse, como no saben matizar, no saben los las diferentes letras que trae el abecedario en español, se confunden y dicen palabras que para los estudiantes le parecería chistoso y para ellos le sentarían vergonzoso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados
hablar dentro de su comunidad desde su lengua materna, no desde el español, porque el español sería una lengua ajena a la comunidad indígena. Entonces, por eso esta propuesta tiene un enfoque más interdisciplinario, que es integrando las diferentes áreas del conocimiento para que el estudiante como tal logre un aprendizaje más significativo y que se sienta un poco más contextualizado dentro de las áreas pedagógicas y se sienta más incluido de dentro del aula y dentro de las actividades pedagógicas, que no se sienta este, un poco más cohibido o que no se sienta que Incluidos. lo aleja. Exactamente. Entonces, por eso esa estrategia pedagógica, para que dentro de la comunidad de la institución podamos hablar, podamos charlar. Usted como representante estudiantil también podría dar su punto de vista dentro de los temas teóricos que, por ejemplo, no se siente cómoda con que algunas personas no las entiendan, así como usted había dicho que no les explican ciertos temas. Entonces, es fundamental que hagamos esta reunión y este espacio para que cada uno pueda expresar este, sus pros y sus contras. Entonces, por eso la propuesta de dentro de este marco teórico tiene un enfoque más constructivista y es donde podemos ver que eso permite integrar los saberes ancestrales guayú dentro de un proceso más educativo, promoviendo el diálogo, que es lo que estamos haciendo en estos momentos, la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento, retomando aportes dentro de la reunión como Bukowski, que vuelvo y resalto la importancia de la interacción social y la zona de un desarrollo próximo de aprendizaje, planteando un conocimiento que construya a partir de la experiencia y de la actividad del sujeto. Entonces, eso es lo que yo añado a lo que dice la estudiante. Cordial saludo, compañeras y tutor. Bueno, en el marco teórico, la propuesta se fundamenta en el constructivismo, en aportes de Vygotsky, Piaget y Paulo Freire. Para Vygotsky, 1978, el proceso de formación de las funciones psicológicas superiores se dará a través de la actividad práctica e instrumental, pero no individual, es decir, de manera colaborativa, las actividades de maneras colaborativas, sino en la interacción o cooperación social. Su concepto de zona de desarrollo próximo resalta la importancia del acompañamiento docente en la construcción del conocimiento. ¿Cómo así? Bueno, aquí nos están explicando, pues nos está diciendo el autor que eh, el proceso de aprendizaje se da de manera colaborativa, con acompañamiento del docente de una manera individual y práctica e instrumental. La teoría constructivista de Piaget concibe el conocimiento como una construcción propia del sujeto que se va produciendo día con día, resultado de la interacción de los factores cognitivos y sociales. Este proceso se realiza de manera permanente y en cualquier entorno en los que el sujeto interactúa. Es decir, que día a día nosotros aprendemos y día a día los estudiantes aprenden en la interacción, en la asistencia a sus clases, en la práctica, en el interactuar con los docentes, aunque sea poco o mucho, los estudiantes aprenden, según Piaget, ¿verdad? Entonces, es decir,
que el estudiante aprende de manera activa. Según Freire, el proceso educativo debe empoderar a los estudiantes para que se conviertan en sujetos críticos, capaces de identificar y cuestionar las injusticias sociales, ¿verdad? Entonces, su pedagogía crítica destaca la importancia de una educación contextualizada, lo que se relaciona directamente con la etnoeducación, reconociendo su valor y saberes culturales. Aquí aquí estamos socializando de tres autores: Piaget, Vygotsky y Paulo. Todos tres tienen una manera diferente de ver cómo se realiza, cómo sucede el proceso de aprendizaje. Todos tres son muy válidos y aceptables. Los tres se implementan en nuestra propuesta, o en la propuesta que estamos socializando, ¿verdad? Lo que para nosotros como institución es válido, los tres se pueden implementar y obtener resultados muy satisfactorios al momento de ponerlos en práctica. En cuanto al marco legal, la Constitución Política de Colombia nos sirve de referencia y de apoyo para eh, apoyarnos en ellas, sobre todo en el reconocimiento de la diversidad cultural. También en la Ley General de la Educación, de el 115 de 1994. En el decreto también, el decreto 804 de 1995, educación para grupos étnicos. Y en los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional sobre educación. Si nos vamos a esos cuatro apartados, ahí podemos confirmar y podemos apoyarnos en, en lo que dice la ley, en lo que dice la Constitución Política de Colombia. Les doy la palabra a mi compañera. Carla Pimienta. Áreas del saber. Bueno, las áreas del saber. Esta propuesta fundamenta un aprendizaje significativo y completo, porque esta propuesta se articula con diversas áreas del conocimiento, tales como ciencias sociales, porque ahí se trabaja, se fundamenta la identidad cultural, lo que es el territorio y la comunidad. Está también la lengua castellana, porque ahí se trabaja la expresión oral y escrita de los estudiantes, las narrativas propias de su contexto y ciencias naturales. En ciencias naturales también se relaciona con el entorno y saberes tradicionales. Está también, que también es muy importante, la educación artística, porque ahí se aprende lo que es la expresión cultural guayú. Entonces, esta propuesta tiene estas diversas áreas del conocimiento que permiten que el estudiante obtenga un aprendizaje completo y significativo. La propuesta está dirigida a estudiantes de educación básica, eh, primaria y secundaria. Por ejemplo, sexto o séptimo, ejemplo, integrando asignaturas como ciencias sociales, lengua castellanas, ciencias naturales y educación artística, que permiten un trabajo interdisciplinar. La presente propuesta surge de la necesidad de responder a la desconexión entre los saberes ancestrales y el currículo escolar. Esta problemática limita el aprendizaje significativo y debilita la identidad cultural de los estudiantes.
como ya les hablé, desde el enfoque conductista, es fundamental reconocer que el aprendizaje se contribuye a partir de los conocimientos previos del estudiante. En este sentido, los saberes de la cultura wayuu deben ser valorados como base del proceso educativo. Además, la propuesta busca contribuir a una educación intercultural que promueva la inclusión, la equidad, el respeto por la diversidad y formando estudiantes críticos, reflexivos y comprometidos con su comunidad. Cedo la palabra. Bueno, yo como orientadora escolar y analizando toda la propuesta de innovación que se realizó en el transcurso de esta grabación y de esta clase, eh, mi aporte se centrará principalmente en el análisis del contexto, el bienestar de los estudiantes y la relación con la comunidad educativa. Bueno, en primera instancia y teniendo en cuenta la descripción del problema que se basa en la desarticulación en los saberes previos y el currículo, es importante señalar que no solo existe esta dificultad, sino que implica un nivel emocional, un nivel social y un nivel cultural en los estudiantes, debido a que cuando el proceso educativo no reconoce la identidad de sus estudiantes, los estudiantes se pueden ver afectados en su motivación, en su autoestima y en su sentido de pertenencia. Entonces, es muy importante eh, crear espacio o agregar más áreas del saber en el que se vea fundamentado la lengua wayuu. En segundo lugar, desde la justificación, como dijeron las compañeras, se resalta la necesidad de una educación más inclusiva y contextualizada. Es decir, que nosotros como plantel educativo tengamos en cuenta estos saberes wayuu, tengamos en cuenta sus lenguas, su identidad. ¿Para qué? Para que se cree un proceso educativo fundamental que tenga en cuenta las realidades del estudiante y su contexto, en donde se promuevan espacios, como decía la estudiante, donde se valore su cultura, su lengua y sus experiencias, lo cual favorece un desarrollo integral del estudiante. Todo esto con el fin de que los estudiantes se sientan escuchados, se sientan integrados y que puedan, no sé, aumentar su motivación, fortalecer su identidad cultural, ya que, como lo comentaba la estudiante, ella veía vulneradas estas áreas del saber de ellos, ya que como de pronto, como dice la docente Mayra, cuando ellos no reconocen las palabras del alfabeto las letras del alfabeto en español o lo dicen mal, muchos estudiantes ajenos a su pueblo se suelen burlar y pues ellos en su autoestima baja mucho. Finalmente, se presenta la gestión comunitaria, que esto es un punto muy importante y revelante que menciona el estudiante, que ella decía que tal vez había que incluir aquellos líderes y lideresas de la zona wayuu, propios de su cultura, ¿ya? Para que ellos incentivaran a los docentes a incluir más esta identidad wayuu, ya sea por medio de aportes como clases, a nosotros también como docentes, sería una buena estrategia. Entonces, como esta propuesta se fundamenta en la participación activa de la comunidad educativa, por medio del enfoque constructivista y haciendo énfasis en los estudiantes de la etnia wayuu y a su vez a los padres de familia y líderes comunitarios. Mediante el objetivo de la propuesta, se desarrollarán estrategias como la siguiente. Está la escuela de padres, la cual busca fortalecer el conocimiento de la identidad cultural desde casa. También están los ambientes seguros, que con estos ambientes buscamos promover espacios de respeto y diversidad,
Y por último está la proyección solidaria, que se busca realizar actividades comunitarias que integren la escuela y la comunidad. Con esto nos enfocamos en crear y fortalecer un vínculo entre las escuelas, la familia y la comunidad. Como lo mencioné, se puede lograr a través de estrategias como la escuela de padres, el acompañamiento psicosocial por medio de los ambientes seguros y la participación de líderes y sabedores de la comunidad Wayuu con el fin de crear ambientes seguros, inclusivos y culturalmente pertinentes. Entonces, mediante esta síntesis que se recoge durante este proceso de la grabación, es muy importante tener en cuenta estos aspectos relevantes. Entonces, a mí me gustaría saber qué opina la estudiante al respecto de todo lo que se ha presentado en esta propuesta de innovación curricular. Quisiera saber si de pronto ella tiene algo que retroalimentar o si cree que hay que mejorarla o si está bien o si solo le faltan algunas cosas. Entonces me gustaría escuchar qué opina ella. Bueno, la verdad que sí, escuchando todas las propuestas, si hay cosas que mejorar, sí, sí hay muchas, ya han dicho varias también, pero también con asignaturas mencionadas les voy a decir unas también que podíamos agregar para mejorar también, como la articulación, interacción naturales, donde nos enseña a diseñar proyectos que conecten el Guayunaiki y la cultura guayú con otros materiales, como por ejemplo en la primaria usar cuentos guayú para trabajar la comprensión lectora en el castellano, y en la secundaria analizar la organización política de la comunicación guayú en las clases de ciencias sociales. Son unas propuestas que también son muy buenas para tener en cuenta. La otra podría ser también la adaptación por grado, ajustar las actividades de las edades. En la primaria, usar juegos y canciones guayú para la enseñanza de conceptos básicos. Asimismo, en la secundaria, realizar investigaciones conjuntas entre Guayunaiki y la ciencia sobre el uso de plantas medicinales y tradicionales. Sabes que el guayú trabaja con todas esas partes. Por tercero, el fomentamiento de la asignatura integral Guayunaiki y la cultura guayú en elementos que apoyen el aprendizaje en otras materias, como el vocabulario técnico guayú relacionado con la matemática o las ciencias en las capacitaciones que realiza el docente en las asignaturas para colaborar con otros profesores. Sabes que hay unos profesores que no manejan mucho la lengua, pero también nos hacen parte del acompañamiento. La cuarta podría ser también materiales didácticos, como crear recursos en ambas áreas, con libros de ejercicios matemáticos y con problemas basados en la cultura guayú. Sabes que los guayú tenemos muchas tradiciones, muchos mitos. Ya, entonces también de ahí esa parte nos ayuda mucho. Concuerdo Pienso con que lo que dice. sí, pienso que son mis puntos claves mi punto de vista más coherente en la participación y las propuestas. Sí, concuerdo con lo que dice la estudiante. Los estudiantes presentan dificultades en la expresión oral y escrita, debido a que las actividades no toman en cuenta su forma propia de comunicación ni sus historias culturales, o sea, no son propias de ellos. Esto provoca como desmotivación y bajo rendimiento de los estudiantes. Como solución, la propuesta trabaja la narración a partir de mitos, leyendas y experiencias de la cultura wayuu, permitiendo que los estudiantes escriban y compartan historias propias, fortaleciendo sus habilidades comunicativas y su identidad cultural. Eso se implementa en la lengua castellana también. En ciencias sociales se observa a los estudiantes que no logran comprender completamente temas relacionados con el medio ambiente, ya que se enseña de una forma aislada del contexto en los que ellos viven como comunidad Wayuu. Por ello, la propuesta busca integrar los conocimientos tradicionales
sobre la naturaleza como el uso de plantas o el cuidado del territorio y del medio ambiente, con los contenidos científicos, facilitando un aprendizaje complementario, significativo y completo. En el aula muchos estudiantes se muestran poco participativos porque no se sienten identificados con los contenidos que los profesores hablan. Esto afecta mucho la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Entonces, eh, estas materias son esenciales para incluir. Bueno, yo como coordinadora académica valido la propuesta curricular como una estructura de alta pertinencia pedagógica y rigor epistemológico, fundamentada en una comprensión profunda de las dinámicas del desarrollo humano y el aprendizaje situado. Además, porque su diseño no se limita a la mera organización de contenidos, sino que constituye un ecosistema de aprendizaje como, con una coherencia interna robusta, donde los objetivos, las mediaciones y los procesos evaluativos convergen de forma armónica para responder a las demandas del contexto cultural. Uno de los pilares que otorga mayor validez a este currículo es su flexibilidad estratégica, la cual permite que la práctica docente no sea una ejecución mecánica, sino un ejercicio de reflexión constante que se adapta a los ritmos y realidades de los estudiantes, a su realidad cultural. Además de que esta propuesta logra trascender el modelo transmisionista para posicionar la agencia del estudiante en el centro del proceso. ¿Cómo así? Bueno, aquí eh, nos estamos basando, estamos yendo a enfocarnos en su cultura, en lo que el estudiante realmente necesita y cuál es la mejor manera de que ellos puedan aprender, promoviendo la construcción del conocimiento que es por definición significativa y funcional. La integración de la dimensión socioafectiva no aparece como un complemento periférico, sino como un eje transversal que dota de propósito a la formación intelectual, asegurándonos de que el aprendizaje sea un motor de transmisión personal y social, lo que para mí me parece que es una propuesta que está bastante eh, completa y es aceptable para implementarla en la institución. Asimismo, la propuesta demuestra una notable viabilidad operativa, garantizando que las estrategias planteadas sean factibles de implementar dentro de los recursos y tiempos institucionales, sin sacrificar la excelencia académica. La solidez de su fundamentación teórica en lo que hemos dialogado en esta reunión conlleva una metodología innovadora que nos asegura la sostenibilidad del proyecto educativo, convirtiéndolo en un referente para la mejora de la calidad educativa. En resumen, este currículo se valida como una herramienta poderosa, muy eficaz, hasta donde se ha socializado, parece que podemos obtener excelentes resultados. Eh, Técnicamente parece que está bien organizada, bien fundamentada, bien adecuada y que además podemos con ella eh, aportar a la cultura y a la comunidad ciudadanos íntegros, críticos y capaces de navegar la complejidad del mundo contemporáneo con autonomía y empatía. Lo que por estas razones yo como coordinadora académica pues considero que para mí desde mi punto de vista es válida para su implementación en la institución. No sé las compañeras
Me gustaría escuchar ellas si están de acuerdo con lo que acabo de decir o si quieren aportar algo más. Pues sí, la implementación, concuerdo con lo que dice, la implementación de las estrategias pedagógicas que estamos trabajando integran los saberes de la cultura guayú, se hace necesaria debido a la falta de conexión entre los contenidos escolares y la experiencia de los estudiantes. Por eso hay como esa problemática. Muchas veces las clases se desarrollan de forma muy tradicional, lo que limita a que los estudiantes no participen y el interés del estudiante sea así como aburrido. Por esta razón se propone estrategias como que el aprendizaje es basado en la experiencia, el uso de los relatos culturales, del contexto social de los estudiantes, el trabajo colaborativo y la participación de la comunidad, ya que permite que el estudiante se involucre activamente y necesariamente en su proceso de aprendizaje. Em, Estas estrategias facilitan la comprensión de los contenidos al relacionarlo con su entorno y con conocimientos previos. Añadiendo algo más a lo que dice la docente, dentro de esta propuesta de innovación es basada dentro del enfoque constructivista que ya habíamos comentado hace tiempito, que esta representa una respuesta pertinente y necesaria frente a las problemáticas identificadas dentro de la institución, especialmente en lo relacionado con la desarticulación entre los saberes ancestrales del pueblo guayú. Los contenidos académicos tradicionales a través de esta propuesta se busca no solo mejorar el proceso de la enseñanza y aprendizaje, sino también resignificar el papel de la escuela como un espacio donde la cultura, la identidad y el conocimiento científico dialogan de una manera armónica. Desde esta perspectiva, se integrarían los saberes ancestrales guayú en el currículo, permitiendo reconocer a los estudiantes como sujetos portadores de conocimiento, fortaleciendo su autoestima, sentido de pertenencia e identidad cultural. Esto contribuye a transformar las prácticas pedagógicas tradicionales, promoviendo metodologías activas y participativa dentro del contexto estudiantil, ya que esto favorece al aprendizaje significativo y el desarrollo dentro del pensamiento crítico. Asimismo, esta propuesta permite avanzar hacia una educación intercultural más inclusiva y equitativa, en la que se valore la diversidad cultural como un elemento fundamental del proceso educativo al incluir la lengua guayunaiki y las tradiciones dentro del conocimiento del territorio y la participación de la comunidad, ya que fortaleceríamos el vínculo entre la escuela y el contexto sociocultural de los estudiantes, generando procesos educativos más coherentes y relevantes. En cuanto al aporte a la comunidad estudiantil, esta propuesta tiene un impacto muy significativo, ya que promueve la formación integral dentro de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en lo personal, en lo social y dentro de lo cultural. Los estudiantes también se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, desarrollando actividades como la reflexión, el análisis crítico. También aportaríamos al trabajo colaborativo y la valoración dentro de su cultura. Además, fomentaríamos un ambiente escolar basado en el respeto, la inclusión y la convivencia, donde cada estudiante se siente reconocido y valorado por su identidad. Esto contribuye a disminuir problemáticas como la desmotivación, la pérdida de la identidad cultural, la desconexión entre escuelas y dentro de la realidad del estudiante. De igual manera, la participación activa
de la comunidad, incluyendo los padres, los líderes guayú, los docentes, puede fortalecer este proceso educativo generando un trabajo más conjunto en el que permite que la educación no sea solamente un proceso aislado, sino una construcción colectiva que responde a las necesidades reales dentro de este contexto. Finalmente, podemos ver, como dice la compañera, que esta propuesta aporta una construcción de una comunidad estudiantil más consciente, mucho más crítica y más comprometida dentro del entorno estudiantil, capaz de valorar sus raíces culturales sin dejar de un lado el conocimiento académico. Dentro de esta manera, contribuyendo a la formación de unos buenos ciudadanos que no solo aprenden contenidos, sino que también comprenden una realidad y la transforman, participando activamente en el fortalecimiento de su cultura y comunidad. Entonces, eso era lo que yo podría aportar dentro del avance teórico de esta reunión. Bueno, en conclusión con todo lo que se ha dicho en esta propuesta de innovación curricular, se evidencia que la educación pues, no puede centrarse únicamente en la transmisión de contenido, sino que debemos responder al contexto social, cultural y emocional de los estudiantes. Entonces, creo que todas aquí reconocemos que la desarticulación entre los saberes ancestrales y el currículo de la institución no solo impacta en el aprendizaje, sino que también a nivel emocional, en cuanto a la motivación y a su identidad como estudiantes guayú. Como mencionaba la docente Solmaya, para esta propuesta, por eso se integró el enfoque constructivista, el cual representa una oportunidad para promover una educación más significativa en la que el estudiante construya su conocimiento a partir de lo social. Es decir, él va a construir su conocimiento a partir de su cultura, sus experiencias, su contexto y la relación con los otros. De esta manera, esta propuesta no solo busca mejorar los procesos académicos, sino también formar ambientes seguros en donde los estudiantes se sientan seguros de sí mismos, orgullosos de su identidad cultural y capaces de también aportar a su entorno, a su comunidad, consolidando una educación más humana, pertinente e intercultural. Con esto se notará en los promedios de los estudiantes y de la institución en general un gran avance. Entonces sería mi punto como a conclusión de la propuesta que hemos trabajado. Añadiría algo más a la conclusión dentro de la actividad, porque dentro de un contexto en la educación se hace más evidente la necesidad de transformar los modelos tradicionales de la enseñanza, los cuales en muchos casos han ignorado la riqueza cultural y los saberes propios de las comunidades indígenas. Dentro de esta situación que ha generado procesos educativos descontextualizados, ya es un tema que habíamos tocado, que no responden a las realidades e intereses ni necesidades de los estudiantes, especialmente dentro del territorio, como una fuerte identidad cultural, como es el pueblo guayú. Por ende, la educación no debe limitarse únicamente a la transformación de contenidos académicos, ni que sean estandarizados, sino que debe de concebirse como un proceso integral que articule el conocimiento científico con los saberes ancestrales, reconociendo que la cultura es un eje fundamental en la transformación del estudiante. En este sentido, el aula se convierte en un espacio de encuentro de saberes, donde se promueve el diálogo, la interculturalidad, el respeto por la diversidad y la construcción colectiva del conocimiento. Además, es importante resaltar y destacar que la inclusión de los saberes guayú dentro del currículo no solo favorece a la identidad cultural de los estudiantes, sino que esta también contribuye a la preservación de las tradiciones y costumbres dentro
de la cultura wayuu, evitando su pérdida progresiva frente a los procesos de la globalización. De esta manera, la escuela asume un papel muy clave como agente de transformación social y cultural, capaz de generar cambios más significativos tanto en los estudiantes como dentro de la comunidad. Asimismo, esta propuesta reconoce la importancia de diseñar estrategias pedagógicas que aportan mucho más al contexto, promoviendo aprendizajes situados en los que tengan sentido para los estudiantes y que permitan comprender su entorno, valorando y actuar sobre él. Esto implica una reconfiguración del rol como docente, ya que es súper fundamental nuestro rol como docente, ya que podemos convertirnos somos un mediador, un orientador y un facilitador del aprendizaje. Dentro de esta propuesta no solo buscamos mejorar los procesos académicos, sino que también a contribuir a la formación de estudiantes críticos, autónomos y comprometidos con su cultura y su territorio, capaces de enfrentar los ciertos desafíos dentro de su entorno sin perder su identidad como portadores de la cultura wayuu. Entonces, dentro de este contexto, podría yo preguntarle a la estudiante qué le gustaría añadir algo más si dentro de este contexto ha podido identificar que se podría beneficiar la comunidad estudiantil dentro de este proceso que estamos llevando a cabo en la reunión. ¿Algo más que quiera aportar, que quiera decir? Pues yo creo que ya ahora sí, ya los profesores no van a decir lo que decía anteriormente, que ya los alumnos como ya van a utilizar estrategias nuevas que se han propuesto en este momento, ya no puedan reportar más que los alumnos han bajado de, ¿cómo le digo? Por decirlo, cuando dan clase de matemáticas, por decirlo así, cuando se explicaba en términos de geometría, de plano, número, entre otras, por edificios urbanos, ahora los estudiantes ya no van a tener esas dificultades porque ya van a incluir los diseños y matemáticas como las numeraciones en las mochilas. O sea que las mochilas hacen cuadritos, hacen figuritas, y en esa forma también ya la van a utilizar, hacen la estrategia para que puedan ellos implementarlo también de esa manera. Ya ahora sí, felices con los docentes. Claro, es importante ver que el estudiante sienta que dentro de este proceso no solamente se quede atrás las cosas malas, sino que arraigue las cosas buenas dentro de este currículum que estamos haciendo, dentro de este contexto de la educación, que hace que cada vez podamos transformar los modelos tradicionales dentro de la enseñanza. Así, dejemos de ignorar la riqueza cultural y los saberes propios dentro de la comunidad. Entonces, por eso me gustó que en cuanto a la estudiante pudiera dar su punto de vista, si se sentía contenta, si se sentía que faltaba algo más dentro de este enfoque. Por eso yo como docente me siento satisfecha de que la estudiante quede contenta con el trabajo elaborado. No sé si quisieran añadir algo más dentro de este aprendizaje. Sí, como docentes, nuestro rol debemos buscar formas de que el aprendizaje no sea como solo un intermedio de información. Debemos generar los procesos que conecten con la realidad de nuestros estudiantes, las estrategias, las tareas, las actividades que conecten con los estudiantes.
Entonces, integrar la cultura Wayuu en el aula hace que el aprendizaje sea significativo y motivador para los estudiantes, como para el docente también, porque eh, dejamos de ser como solo transmisores de información y pasamos a guiar el proceso del estudiante, el proceso de aprendizaje del estudiante. Así no solo enseñamos contenidos, sino que ayudamos a fortalecer la identidad cultural y el respeto por la diversidad. Bueno, y así culminamos la actividad del día de hoy de manera significativa. Podemos decir que concluimos de la mejor manera posible, ya que dimos nuestro punto de vista a cada rol ejercido. Entonces, muchas gracias por la participación de cada una. Eh, Concluyo con el cierre de la actividad. Gracias. Gracias.